Bueno, yo soy Fernando Ávila Alarcón, hijo de Roberto Ávila Márquez, uno de los ejecutados en el Cerro Chena de San Bernardo, que de esta misma casa, porque esta es la propiedad de mi padre. Y de aquí se lo llevaron a él y hoy día me encuentro cumpliendo asumiendo esta responsabilidad de entregar lo que nos ocurrió. Bueno, yo nací en Lo Espejo, en la localidad de Lo Espejo. Mi padre trabajaba en ferrocarriles, en vía y obra. Mi mamá era hija de campesinos, de mi abuela, doña Carmen Rosa, que era inquilina en la chacra de uno de los señores que era alcalde en La Cisterna en esa época, don Armando Rojas. ¿Su mamá cómo se llamaba? Mi mamá se llamaba Lucila del Carmen Ávila, o sea, Alarcón Valdebenito. Y ellos se conocieron ahí. Mi abuela, por parte de mi padre, era comerciante, tenía un restaurante, le daba pensión a todos los trabajadores que trabajaban en la construcción de la Gran Avenida. Y mi papá en esa época, su deporte favorito era el box. Y bueno, y de una u otra manera ellos lograban, ¿cómo se dice?, subsistir. Yo, guagua, me acuerdo de lo que ellos me conversaban, que se iban a las parcelas a limpiar cebollas o a arrancar cebollas. Y a mí me dejaban al cuidado de una señora, porque siempre me molestaban con eso, doña Teja, que me daba puras sopas de fideos delgados. Entonces, siempre nos reíamos de eso, ellos me conversaban de su historia, sobre todo mi papá, que me encantaba escucharlo, porque además era aficionado a la guitarra. Y, y tenía un vals preferido que era él, ves que se sentaba y tenía ocasión de hacerlo, se va a cantar un vals Pobre Loca. Y a todos nosotros lo conocemos de memoria el vals. Bueno, y ahí fueron ellos después, mi papá por razones de su trabajo, salió hacia San Bernardo, a una familia Drago de aquí de Alfonso Donoso con Progreso, y ahí mi mamá trabajaba de lavando la ropa a esta familia y de don Pablo Camus. Ahí ella era la que lavaba la ropa y don Pablo es una excelente persona con la familia. Él lo ayudó a ingresar a la maestranza de San Bernardo. Ingresó como albañil y de ahí se fue perfeccionando. Él tenía hasta esa época segundo año preparatoria, no le había dado para más, pero solo autodidacta en su profesión. Llegó a ser mayordomo de la maestranza de San Bernardo debido a su dedicación al trabajo, muy querido por los ingenieros, el montaje de varios talleres, taller diésel, por ejemplo, la mantención, tenía muy buenos contactos con los ingenieros, se los llevaban a sus casas a hacer trabajos de reparación y que siempre él tenía la voluntad, estaba dispuesto a cooperarle a quien fuera. Aquí en la población era muy querido por eso, debido a que si veía a alguien construyendo algo le daba consejo en cuanto si la puerta quedaba mejor aquí que acá donde la tenía proyectada, y él se dedicaba a ayudarles a pegar ladrillo, a estucar, en fin, una serie de cosas. Esa era una gran dedicación de él. Después ya se convirtió al Evangelio junto a una gran persona, porque se criaron juntos el pastor Ricardo Escobar y la señora Esther. Eran los cuatro, pero muy amigos, y incluso llegamos a vivir juntos en una casa aquí en Capitán Godoy. Tenía 3 hijos, la Irma, Joel y la Irene, y compartíamos con ellos una misma casa. Y él se convirtió, el pastor Escobar se convirtió primero al Evangelio y después mi papá. Y de ahí mi papá llegó a ser diácono en la iglesia. Bueno, y después ya fue creciendo la familia Ávila Alarcón, empezaron a llegar a esta casa mi hermano Roberto, después David, Pablo, Samuel, Lucila y Margarita. ¿Usted es el mayor de todos? Yo soy el mayor de todos. Eh,
Bueno, y esta casa, mi papá con el esfuerzo de su trabajo, primero esto fue una toma de terreno, por allá por el año 45, muy bien apoyados por don Juan Acevedo, Bernardino Jara, que era diputado y regidor, don Juan era el diputado, Bernardino el regidor, que apoyaron mucho a esta, y un señor que gracias a él obtuvimos esto como huertos familiares, el señor Román, una excelente persona. Bueno, y así fue naciendo esta población. Nos veníamos en la noche a cuidar con mi papá, lo primero que plantó fueron limones, y nosotros vivíamos aquí en Capitán Godoy 856, aquí cerca, así que en la tarde nos veníamos a cuidar en los limones plantados, el día domingo a raspar, a sacar pasto, a cerrar con alambre, y ligerito apareció la Mediagua, de una casa de 2 piezas de tabla con fonola, un hoyo en el baño que se hizo al fondo del sitio. Bueno, y ahí mi papá empezó a economizar, y con trabajos extra que hacía fuera de su jornada en la maestranza, a juntar para ladrillo, cemento, arena, ripio, y poco a poco, semana a semana, iba levantando algo de esta casa en la cual estamos. Y la fue perfeccionando, y cuando ya estaba jubilado, había logrado sacar su jubilación, la disfrutó muy poco, debido al golpe de Estado. Pero esta casa, los hermanos tenemos un acuerdo de no se va a vender. No se va a vender mientras nosotros existamos, porque creo que en la memoria de él se lo merece. Que sus nietos, sus bisnietos, sepan que en este lugar vivió una familia compuesta por mi padre y mi madre extraordinaria. Mi madre es una mujer abnegada, dedicada a la casa, pero mi padre era un hombre ejemplar. A esta edad de 75 años quisiera tenerlo a mi lado, porque hombres como él no he escuchado ni he visto. Muy dedicado a su familia, todo por su mujer y sus hijos. Bueno, y esa fue ya después que llegamos a San Bernardo, la escuela 3, que estaba ahí en Primero Mayo con Nogales. Ahí yo empecé a hacer mis primeros estudios hasta tercer año, con don Roberto Lorca Holguín, que era el director, la señora Virginia Salazar, que fue mi primera profesora, la señorita Eliana. Bueno, y ahí ya hasta tercer año, porque después ya se construyó el complejo educacional que está allá en Nogales con portales. Y fuimos trasladados todos allá, la escuela 3 y la escuela 4, que la escuela 4 funcionaba ahí donde está la iglesia de Fátima. Entonces esas dos escuelas se unieron allá y todavía existe uno de los mejores que hay en este sector. Y de ahí ya mi vida siguió ayudándole a mi padre junto con mis otros hermanos. Él nos enseñó la construcción, a pegar ladrillos, a estucar. Entonces todo eso nosotros ayudábamos y trabajábamos, y a la vez estudiábamos. Íbamos a la escuela y a las 4 de la tarde había que irse al lugar donde él nos necesitaba como ayudantes, para revolver mezcla, para pasar agua, en fin. Y eso le daba a las 10 de la noche, invierno o verano, haciendo los trabajos, y eso le permitía mantener, éramos 7 me parece, y la casa. Nunca nos faltó nada. Los 18 de septiembre los disfrutábamos bien zapateados, con zapatos nuevos y tenía nueva. Los años, ¿no? Las Pascuas, las Navidades, siempre era la fiesta, los juguetes. Y en el marco de la iglesia donde él se desenvolvía, se desenvolvía toda la familia. Ya después mis estudios
los terminé en la escuela 3 hasta sexto año, y de ahí empecé a trabajar, bueno, y yo activaba dentro de la iglesia, llegué a ser presidente de los jóvenes del distrito Santiago Talca, de la iglesia bautista, una iglesia que salió de la iglesia bautista Misión Americana de ahí de San José, y que por razones de carácter, yo diría político más que nada, se dividió. Cuando llegó una experiencia que nunca la olvido, un pastor misionero americano trajo ¿cómo se llama? Una pareja, un matrimonio vietnamita. Y él no se dedicó a predicar el evangelio, sino a mostrar las torturas que le hacían a los vietnamitas, los comunistas. Y de ahí se puso de pie, gran parte de los miembros de esa iglesia. Y ahí venía mi papá, el pastor Escobar, Juan Bustamante, el hermano Aliaga, otros miembros de esa iglesia, y se vinieron aquí cerca, aquí a la esquina de Alfonso Donoso con Freire. De ahí en la casa del hermano Vargas, Manuel Vargas, ahí se hizo un culto. De ahí apareció una estudiantina con las hermanas González, nosotros. Yo nunca pude aprender a tocar la guitarra, solamente le acompañaba a mi papá, porque mi papá le enseñó a mis hermanos, y el que más lo acompañaba a la iglesia en esa época era yo, pero él tenía que hacerme señas, porque todos los himnos que se tocaban eran en do o en sol. Entonces cuando había que cambiar de una postura a la otra, do, para cambiar de do a sol, mi papá me movía la cabeza, y ahí yo hacía el cambio, porque nunca pude tener oído para eso, para la música. Oye, bueno, una pregunta que me surge, bueno, su papá llegó a ser pastor, ¿no? Claro, de esa iglesia. Claro. ¿Cómo se vincula? Porque su familia también está ligada al Partido Comunista, ¿no? Claro, pero eso aparece mucho después. Mucho después. Mucho después. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya la vida en la iglesia ya fue creciendo, la membresía aumentó, y un hermano allá en Carvalho con Libertad regaló la mitad de su terreno para levantar un templo, el cual todavía existe. Y en ese templo mi papá se empezó a desenvolver como diácono, primer diácono de la iglesia. Bueno, y ahí yo conocí a mi compañera.